El reloj antiguo de pared, colgado en el pasillo principal de la gran casona, marcó las 3 de la madrugada con 3 campanadas sordas y lúgubres. El sonido resonó en el silencio de la noche como el latido de un corazón cansado. En la penumbra de su lujosa habitación, doña Matilde, una mujer de 65 años que siempre se había jactado de su rectitud y moral inquebrantable, no podía dormir. Sus manos, habitualmente firmes y elegantes, ahora temblaban violentamente mientras sostenían una pequeña tableta electrónica. La luz fría de la pantalla iluminaba su rostro, revelando una expresión que transitaba entre el horror y una culpa devastadora. Durante semanas, Matilde había esperado este momento. Había rezado, equivocadamente, para que la tecnología le diera la razón. Había instalado esa cámara oculta, ese ojo indiscreto en la habitación de su nuera, con la certeza arrogante de quien cree poseer la verdad absoluta. Esperaba ver a un amante entrando por la ventana, esperaba ver a Sofía robando las joyas de la familia, o quizás esperaba verla burlándose del apellido que con tanto orgullo llevaban. Pero lo que sus ojos veían en esa pantalla, transmitido en vivo bajo el espectro fantasmal de la visión nocturna, no era un pecado, era un martirio. Allí estaba Sofía, no estaba en brazos de otro hombre, ni contaba billetes robados. La joven, a la que Matilde siempre había llamado la muerta de hambre a sus espaldas, estaba arrodillada en el suelo frío frente a una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. En la pantalla granulada, Matilde vio cómo Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas demacradas, tomaba una jeringa con sus manos finas y temblorosas. No era droga lo que buscaba. Matilde ahogó un grito al ver cómo su nuera, mordiendo un trapo para no despertar a la casa con sus gemidos, se inyectaba un medicamento en el vientre, un vientre que lucía amoratado, castigado por un dolor que nadie en esa casa conocía. En ese instante, el mundo de doña Matilde se derrumbó. La tableta se deslizó de sus dedos y cayó sobre la alfombra. Ella, la matriarca de hierro, se llevó las manos a la boca, sintiendo como un nudo en la garganta le impedía respirar. ¿Qué estaba viendo? ¿Por qué Sofía se hacía eso? ¿Por qué rezaba con tanta desesperación, pidiendo salud, no para ella, sino para Alejandro, el hijo de Matilde? En la soledad de esa madrugada, la anciana comprendió que había cometido el error más grande de su vida. Había buscado suciedad y había encontrado un sacrificio silencioso que la condenaba. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero a menudo la soberbia humana nos pone una venda tan gruesa que somos capaces de confundir a un ángel con un demonio. Juzgamos el libro por su cubierta desgastada, sin molestarnos en leer las páginas escritas con sangre y lágrimas que hay en su interior. Esta es la historia de doña Matilde, una madre que creyó que protegía a su hijo de una intrusa, sin saber que esa intrusa estaba entregando su propia vida, gota a gota, para salvarlo. Pero para llegar a esa noche fatídica, para entender el peso de esas lágrimas, debemos retroceder en el tiempo. Debemos conocer cómo el veneno de la desconfianza se infiltró en esta familia, disfrazado de preocupación maternal. Todo comenzó unos meses atrás, cuando la vida en la hacienda de los de la Vega parecía perfecta ante los ojos de la sociedad, pero por dentro se estaba pudriendo lentamente bajo el peso de los secretos y las apariencias. Doña Matilde era una mujer respetada en todo el pueblo de San Juan. Viuda de un poderoso hacendado, había dedicado su vida a criar a su único hijo, Alejandro, y a mantener el estatus de su apellido. Para ella, la vida era un tablero de ajedrez donde cada pieza debía estar en su lugar correcto. Y Sofía, lamentablemente, nunca fue la pieza que ella deseó. Sofía era hija de campesinos, una muchacha de manos curtidas y voz suave que había entrado en la vida de Alejandro no por conveniencia, sino por un amor puro que Matilde nunca logró comprender ni aceptar. Desde el día de la boda, Matilde había decidido que esa muchachita no era suficiente.
Y cuando los problemas económicos y de salud comenzaron a acechar a Alejandro en secreto, la madre, ciega por sus prejuicios, no vio la angustia de su hijo, solo vio la ineptitud de su nuera. Fue así como la semilla de la duda germinó en el corazón de la anciana, una semilla que crecería hasta convertirse en esa cámara oculta, el instrumento de su propia vergüenza. La vida cotidiana en la mansión de los de la Vega transcurría bajo una calma aparente, pero el aire que se respiraba dentro de aquellos muros altos estaba cargado de una tensión eléctrica casi irrespirable. Para Sofía, cada amanecer no significaba el comienzo de un nuevo día, sino el inicio de un nuevo examen. Doña Matilde no era simplemente una suegra, se había convertido en una jueza implacable que observaba cada movimiento, cada gesto y cada palabra de su nuera con una lupa de aumento, buscando desesperadamente cualquier imperfección que confirmara su teoría, que Sofía no era digna de su hijo. Alejandro, abrumado por sus viajes de negocios y el estrés de una empresa que, según él decía, estaba en expansión, apenas pasaba tiempo en casa. Su ausencia dejaba el campo libre para que Matilde ejerciera su dominio absoluto. La anciana controlaba la cocina, la limpieza y hasta la forma en que se doblaban las sábanas. A menudo se la veía pasar el dedo índice sobre los muebles recién sacudidos por Sofía, buscando una mota de polvo inexistente, solo para tener la excusa perfecta de soltar una frase hiriente. En esta casa, Sofía, nos regimos por la excelencia, solía decir con una sonrisa gélida. Quizás en tu pueblo las cosas se hacen a medias, pero aquí, siendo la esposa de un de la Vega, la mediocridad es un pecado. Sofía nunca respondía. Bajaba la cabeza, con esa humildad que Matilde confundía con falta de carácter, y volvía a limpiar. Pero lo que Matilde no notaba o elegía ignorar era el cambio físico alarmante en la joven. Los ojos de Sofía, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban rodeados por profundas ojeras violáceas. Su ropa comenzaba a quedarle holgada, colgando de un cuerpo que perdía peso semana tras semana. Sin embargo, para la mente suspicaz de la suegra, esta delgadez no era signo de enfermedad o preocupación, sino de culpa. Seguramente la conciencia no la deja comer, pensaba Matilde mientras la observaba desde su sillón de terciopelo. La situación comenzó a volverse insostenible cuando la rutina de Sofía cambió drásticamente. Empezó a salir de casa por las tardes, justo después de terminar sus labores domésticas, y regresaba ya entrada la noche. Cuando Matilde le exigía explicaciones, Sofía respondía con evasivas nerviosas. Fui a visitar a una amiga enferma o estaba en la iglesia rezando, pero Matilde no era tonta, o al menos eso creía ella. Notaba que, al regresar, Sofía traía consigo un olor extraño, una mezcla penetrante de antiséptico barato y sudor frío, un aroma que la anciana no lograba identificar, pero que definitivamente no pertenecía a una iglesia. La desconfianza se transformó en paranoia el día que Matilde revisó el frasco de porcelana donde guardaban el dinero para los gastos menores de la casa. Faltaban billetes. No eran grandes cantidades, pero el goteo era constante. Para una mujer como Matilde, que cuidaba el patrimonio familiar como una leona, aquello fue la señal de alarma definitiva. ¿En qué se gasta el dinero esta mujer?, se preguntaba furiosa. ¿Acaso tiene vicios, juegos de azar o algo peor? Su mente, envenenada por los prejuicios de clase, comenzó a tejer las historias más oscuras. Sofía seguramente estaba enviando dinero a su familia de campesinos, o peor aún, estaba manteniendo a alguien más. El punto de quiebre, el momento que selló el destino de ambas mujeres, ocurrió una tarde lluviosa de martes. Matilde caminaba silenciosamente por el pasillo del segundo piso, sus pasos amortiguados por la alfombra persa, cuando escuchó un susurro proveniente de la habitación de huéspedes, un cuarto que casi nunca se usaba. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. Dentro, Sofía hablaba por teléfono,
de espaldas a la puerta, con una voz quebrada por la angustia. Matilde contuvo la respiración y agudizó el oído. «Por favor, necesito más tiempo». «No, él no puede saber nada. Se moriría si se entera», decía Sofía, aferrando el teléfono con ambas manos. «Sí, conseguiré el resto del dinero. Haré lo que sea necesario, pero por favor, no llamen a la casa». Hubo un silencio, y luego Sofía terminó la llamada. Inmediatamente después, se agachó y sacó de debajo de la cama una caja negra, pequeña y metálica. La abrió con cuidado, y aunque Matilde no pudo ver el contenido desde su posición, sí vio cómo Sofía sacaba unos papeles, los besaba con desesperación y luego los volvía a guardar como si fueran el tesoro más grande del mundo. Matilde se retiró sigilosamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya no tenía dudas. Sus peores temores se habían confirmado. «Él no puede saber nada», había dicho Sofía. Para Matilde, la ecuación era simple y vulgar. Sofía tenía un amante o estaba siendo chantajeada por algún oscuro pasado. Estaba robando a su hijo, engañando a su familia y manchando el honor de su hogar. Esa caja negra seguramente contenía las pruebas de su traición, cartas de amor, fotos comprometedoras o recibos de deudas inconfesables. Esa noche, durante la cena, el silencio en el comedor fue sepulcral. Sofía apenas probó bocado, jugueteando con la comida en su plato. Matilde la observaba desde el otro extremo de la mesa, pero ya no con la molestia habitual, sino con la fría determinación de un verdugo que ha decidido la fecha de la ejecución. Ya no se trataba de regañarla por el polvo en los muebles, se trataba de proteger a su hijo de una depredadora. «Te ves cansada, querida», dijo Matilde de repente, rompiendo el silencio con una voz dulce y falsa que heló la sangre de Sofía. «¿Acaso tienes algo que te quita el sueño?» Sofía levantó la vista, asustada, y negó con la cabeza. «No, doña Matilde, solo es un dolor de cabeza». Murmuró la anciana, tomando un sorbo de vino. «Espero que se te pase pronto, porque las mentiras, hija mía, suelen causar dolores mucho peores que ese». Al terminar la cena, Matilde se encerró en su despacho. Sabía que Alejandro saldría de viaje de negocios al día siguiente por 3 días. Era la oportunidad perfecta. No confrontaría a Sofía sin pruebas, la destruiría con evidencia irrefutable. Marcó el número de una compañía de seguridad privada. Necesitaba ojos que no parpadearan. Necesitaba ver qué hacía esa mujer cuando creía que nadie la miraba. La decisión estaba tomada. La trampa estaba lista para ser tendida, sin saber que al intentar cazar a un lobo, estaba a punto de herir mortalmente a un cordero que ya se estaba desangrando por ella. A la mañana siguiente, la casa amaneció envuelta en una neblina gris, como si el clima mismo conspirara para ocultar las intenciones de sus habitantes. Alejandro, impecable en su traje azul marino, se despedía en el vestíbulo. A pesar de su apariencia elegante, había un rastro de fatiga en su mirada, unas sombras bajo los ojos que su madre atribuía al exceso de trabajo, pero que Sofía sabía, con el corazón encogido, que eran el anuncio de un colapso inminente. «Cuídate mucho, hijo», dijo Matilde, besando su frente con devoción. «No te preocupes por nada aquí, yo me encargo de que todo marche en orden». Sus palabras llevaban un doble sentido que solo ella comprendía. Alejandro se volvió hacia su esposa. «¿Estarás bien, Sofía?», preguntó con suavidad. Sofía asintió, forzando una sonrisa débil que no llegaba a sus ojos tristes. «Vete tranquilo, todo estará bien». Matilde observó la escena con desdén. Ni siquiera un beso apasionado, ni una lágrima por la partida de su marido, pensó con amargura. Para ella, la frialdad de Sofía era la prueba definitiva de su desamor, sin saber que la joven se estaba conteniendo para no derrumbarse allí mismo y confesarle a Alejandro que sabía que se estaba muriendo. Apenas el coche de Alejandro cruzó el portón de hierro forjado, la actitud de Matilde cambió radicalmente.
La máscara de madre abnegada cayó, revelando el rostro de una estratega implacable. No perdió tiempo. A media mañana, una furgoneta blanca sin logotipos se estacionó frente a la mansión. De ella descendió un hombre con un maletín de herramientas. El técnico que Matilde había contactado, un experto en discreción y vigilancia. «Quiero que cubra todo el ángulo de la cama y el armario», instruyó Matilde, parada en el umbral de la habitación de Sofía y Alejandro, señalando con su bastón como un general en el campo de batalla. «Y debe ser invisible. Ella no puede sospechar nada». El técnico asintió y trabajó con rapidez. Desmontó el detector de humo del techo justo encima de la cama matrimonial e insertó una microcámara de alta definición. Era un trabajo perfecto. Desde fuera, el aparato seguía pareciendo un inofensivo dispositivo de seguridad contra incendios, pero por dentro era un ojo cíclope listo para transmitir cada pecado en tiempo real. «Está listo, señora», dijo el hombre media hora después, entregándole a Matilde una tableta configurada. «Solo tiene que presionar este icono y tendrá imagen y sonido en vivo, las 24 horas. Incluso tiene visión nocturna». Matilde tomó el dispositivo con una mezcla de emoción y triunfo. Al encender la pantalla, vio la habitación de su nuera desde un ángulo cenital, nítida y clara. «¡Perfecto!», susurró para sí misma, con una sonrisa maliciosa curvando sus labios. «Ahora sí, Sofía, no tendrás dónde esconderte. Voy a tener la prueba para echarte a la calle como la basura que eres, y mi hijo me lo agradecerá por el resto de su vida». Se sentía poderosa, justa, una guardiana de la moral familiar. Las horas pasaron lentas. Matilde se instaló en su propio dormitorio, con la tableta cargada y una taza de té, esperando como una araña en el centro de su red. Cayó la tarde y el sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos púrpuras. Fue entonces cuando se escuchó el ruido de la puerta principal abriéndose. Sofía había regresado. Matilde aguzó el oído. Esperaba escuchar pasos sigilosos, quizás la voz de un acompañante, pero solo escuchó el arrastrar pesado de unos pies cansados y una respiración agitada. Salió al pasillo para interceptarla. La imagen que vio la desconcertó por un segundo, aunque su prejuicio rápidamente borró cualquier rastro de compasión. Sofía se veía terrible. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y había un leve temblor en sus manos. Su ropa sencilla estaba arrugada. Y de nuevo, ese olor, ese maldito olor a hospital y desinfectante que Matilde detestaba. «Llegas tarde, querida», dijo Matilde, cruzándose de brazos. «¿Otra visita a tu amiga enferma?». Sofía se apoyó en la pared, como si le costara mantenerse en pie. «Sí, doña Matilde, lo siento». Se complicó un poco. Su voz era un susurro ronco. «Espero que tengas hambre», continuó la suegra, con una falsa amabilidad venenosa. «La cena está servida. Hice preparar el asado que tanto le gusta a Alejandro, aunque él no esté para disfrutarlo. Sería una lástima que se desperdiciara». Sofía negó con la cabeza lentamente, cerrando los ojos por un instante como si luchara contra un mareo. «Se lo agradezco mucho, pero no tengo apetito, estoy muy cansada. Si no le importa, me iré a acostar. Mañana limpiaré todo lo que necesite». Matilde alzó una ceja. «¿Sin cenar? Vaya, vaya. O comiste en la calle, o tu conciencia te ha quitado el hambre. Ve, descansa, aprovecha la cama suave que mi hijo te ha dado». Sofía no respondió a la provocación. Subió las escaleras con lentitud dolorosa, cada escalón pareciendo una montaña para sus piernas débiles. Entró en su habitación y cerró la puerta con un clic suave. En su cuarto, Matilde corrió hacia la tableta. El corazón le latía con fuerza. «Aquí vamos», murmuró. La pantalla cobró vida. Vio a Sofía entrar en el cuadro, dejar su bolso sobre la silla y, para sorpresa de Matilde, poner el cerrojo a la puerta. «¿Por qué te encierras, niña?», pensó Matilde, acercando el rostro a la pantalla,
¿Qué es lo que no quieres que nadie vea? Sofía se sentó al borde de la cama y se quedó inmóvil unos minutos, con la cabeza entre las manos. Luego se levantó y caminó hacia el armario. Matilde contuvo el aliento, pero Sofía no sacó joyas ni ropa elegante. Se quitó la blusa lentamente. Matilde esperaba ver lencería provocativa para alguna videollamada prohibida, pero lo que vio la hizo fruncir el ceño. Sofía llevaba una camiseta interior vieja y gastada. Sin embargo, lo más extraño ocurrió después. Sofía se agachó y, tal como Matilde había sospechado, sacó la caja negra de debajo de la cama. «Ahí está», exclamó Matilde en la soledad de su cuarto, señalando la pantalla con un dedo acusador. «El dinero, las pruebas, te tengo». Pero Sofía no abrió la caja inmediatamente. Se quedó mirándola fijamente, acariciando la tapa metálica con una ternura infinita, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, brillando bajo la luz artificial de la lámpara. El espectáculo acababa de comenzar, pero el guión que Matilde había imaginado estaba a punto de ser reescrito por la cruda realidad. La noche avanzaba lenta y pesada, como un animal herido arrastrándose por la oscuridad. En su habitación, doña Matilde permanecía sentada en su sillón victoriano, con la taza de té ya fría sobre la mesa de noche y los ojos clavados en la pantalla brillante de la tableta. La luz azulada iluminaba sus arrugas, profundizando el gesto severo de su rostro. Se sentía como una guardiana, una centinela protegiendo la fortaleza de los de la Vega contra el enemigo que dormía bajo su propio techo. Pero Sofía no dormía. A través del ojo electrónico de la cámara oculta, Matilde observó cómo su nuera se removía inquieta en la cama grande y vacía. Eran las 12:30 de la noche. De pronto, Sofía se sentó de golpe, como si una pesadilla la hubiera sacudido. Se pasó las manos por el rostro, apartando el cabello sudoroso de su frente. Luego, encendió la pequeña lámpara de la mesita de noche. La luz tenue reveló un rostro devastado por la angustia. Sofía volvió a sacar la caja negra de debajo de la cama. Esta vez, volcó su contenido sobre el edredón de seda. No eran joyas, ni cartas de amor perfumadas. Eran papeles. Montones de papeles arrugados, con sellos rojos y cifras impresas en negrita. Matilde entrecerró los ojos, intentando descifrar qué eran, pero la resolución de la cámara no le permitía leer la letra pequeña. Sin embargo, la reacción de Sofía lo decía todo. La joven tomó una calculadora vieja y un bolígrafo. Empezó a sumar, restaba, tachaba números y volvía a sumar. Sus labios se movían en silencio, contando con desesperación. Cada cierto tiempo se detenía, miraba al techo como buscando una respuesta divina y luego hundía la cara entre las manos para llorar en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos de llanto contenido. «¡Deudas!», susurró Matilde en la oscuridad de su cuarto, con una mezcla de triunfo y repugnancia. Lo sabía, es una ludópata, es una viciosa que ha perdido el dinero en el juego o en apuestas estúpidas. Su mente, rápida para juzgar, llenó los vacíos de la historia con sus peores prejuicios. Seguro tiene a prestamistas persiguiéndola, por eso roba nuestro dinero, por eso vende cosas. Está hundiendo a mi hijo en su fango. Matilde observó hasta que sus propios párpados le pesaron demasiado. Vio a Sofía guardar los papeles a las 3 de la mañana, tomar un sorbo de agua y volver a recostarse, mirando a la nada con los ojos abiertos. Mañana, pensó la suegra antes de quedarse dormida, mañana empezará tu verdadero calvario, Sofía. Si crees que puedes usar el dinero de mi hijo para tus vicios, te enseñaré lo que cuesta ganarse el pan en esta casa. El amanecer trajo consigo un cielo plomizo. Cuando Sofía bajó a la cocina, parecía un espectro. Sus ojeras eran tan profundas que parecían moretones, y su piel tenía un tono ceroso, casi amarillento. Se movía con lentitud, como si cada articulación le doliera.
Matilde ya estaba desayunando, fresca, impecable, con su collar de perlas brillando sobre su blusa de seda. Al ver entrar a Sofía, dejó su taza de café con un golpe seco sobre el plato. «Buenos días, bella durmiente», dijo con sarcasmo. «Veo que la noche no te ha sentado bien. Quizás la conciencia es una almohada demasiado dura, ¿verdad?». Sofía bajó la mirada, sirviéndose apenas un vaso de agua. «Buenos días, doña Matilde. Solo tengo un poco de insomnio». «Insomnio», repitió la anciana, masticando la palabra con desdén. «Bueno, dicen que el trabajo duro es el mejor remedio para el sueño. Y hoy, querida, vas a trabajar». Matilde se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. Señaló hacia el fondo de la propiedad, donde se erigía una pequeña capilla familiar de piedra, antigua y descuidada. «La capilla», anunció Matilde. «Hace meses que nadie la limpia a fondo. Está llena de polvo. Las bancas de madera están opacas y el piso de mármol ha perdido su brillo. Quiero que la dejes impecable, de arriba a abajo. Quiero ver mi reflejo en ese suelo». Sofía miró hacia la capilla. Era un trabajo pesado que normalmente hacían entre dos empleados de limpieza. Implicaba mover bancos pesados, subir escaleras para limpiar los vitrales y fregar de rodillas durante horas. «Doña Matilde», comenzó a decir Sofía con voz débil, «lo haré, por supuesto, pero ¿podría ser mañana? Hoy me siento un poco mareada y...». «¿Mareada?», interrumpió Matilde, soltando una risa fría. «¿De qué? ¿De no hacer nada todo el día? ¿De gastar el dinero de mi hijo?». «No, Sofía, lo harás hoy, ahora mismo. Quizás, mientras limpias la casa de Dios, encuentres el perdón para las cosas que ocultas». La acusación quedó flotando en el aire. Sofía se quedó helada. ¿Cuánto sabía su suegra? El miedo a que Matilde descubriera la verdad sobre la quiebra de Alejandro y su enfermedad la paralizó. Si Matilde se enteraba de que su hijo estaba arruinado y moribundo, el disgusto podría matarla a ella también. Sofía tragó saliva, asintió con humildad y dijo: «Está bien, lo dejaré todo limpio». Las siguientes horas fueron una tortura medieval observada a distancia. Matilde no necesitaba la cámara oculta para esto. Se sentó en el porche trasero, fingiendo leer un libro, mientras vigilaba a Sofía ir y venir con cubetas de agua, escobas y trapos. Dentro de la capilla, Sofía vivía un infierno privado. El olor a cera vieja y encierro le revolvía el estómago. Al agacharse para tallar el suelo de mármol, sentía punzadas agudas en la espalda baja, justo en la zona de los riñones. El dolor era tan intenso que a veces tenía que detenerse, apoyando la frente contra la madera fría de los bancos, jadeando por aire. Su cuerpo, debilitado por las extracciones de sangre y los tratamientos preparatorios que estaba realizando en secreto para ser donante, gritaba pidiendo descanso. Pero no podía detenerse. «Por ti, mi amor. Todo es por ti», susurraba Sofía entre dientes, pensando en Alejandro. Cada vez que sentía que se iba a desmayar, miraba el crucifijo en el altar y pedía fuerzas. «Señor, dame resistencia. Que ella me odie no importa, con tal de que él se salve». Desde el porche, Matilde veía a Sofía detenerse y llevarse la mano a la espalda. «Mira nada más», pensó la anciana, «qué flojera. Apenas lleva 2 horas y ya está descansando. Es una inútil, una mujer débil que no sirve ni para esposa ni para sirvienta». La crueldad de su pensamiento la cegaba ante la realidad evidente. Esa debilidad no era pereza, era el agotamiento de alguien que estaba entregando su propia vitalidad para mantener en pie los cimientos de esa familia. Al atardecer, Sofía salió de la capilla. Estaba empapada en sudor frío, sus manos estaban rojas y agrietadas por el detergente y caminaba encorvada. Había cumplido, la capilla brillaba, pero la luz en los ojos de Sofía se estaba apagando peligrosamente. Pasó frente a Matilde sin decir una palabra.
con la dignidad de quien sabe que su sufrimiento tiene un propósito mayor, aunque nadie más lo entienda. Matilde cerró su libro con satisfacción. «Bien», dijo en voz alta para que Sofía la escuchara. «Mañana revisaré si hiciste un buen trabajo. Ahora ve a bañarte, hueles a sudor de campo». Sofía siguió caminando, subió las escaleras y se encerró en su habitación. Matilde esperó unos minutos y luego corrió a su propio cuarto para tomar la tableta. La noche caía de nuevo y con ella se acercaba el momento de la verdad, el momento en que la curiosidad de la suegra destaparía una caja de Pandora que ya no podría volver a cerrar. Era la tercera noche. La atmósfera en la mansión se sentía extrañamente densa, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta. Doña Matilde, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la obsesión, estaba nuevamente frente a su tableta. Había decidido que esta sería la noche final. Mañana, cuando Alejandro regresara, ella le mostraría las grabaciones de la conducta errática de su esposa y exigiría el divorcio inmediato. «Ya no más secretos», murmuró, ajustando el brillo de la pantalla. «Esta noche caerás, Sofía». El reloj marcó las 3 de la mañana. En la pantalla, la habitación de Sofía estaba sumida en sombras, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. De repente, el movimiento comenzó. Sofía se levantó de la cama, pero esta vez no había energía en sus movimientos. Se arrastró, literalmente, hasta quedar de rodillas frente a una pequeña mesa en el rincón donde había colocado una imagen de la Virgen de Guadalupe y una fotografía enmarcada de Alejandro. Matilde subió el volumen de la tableta al máximo. Quería escuchar cada excusa, cada mentira. Sofía encendió una vela temblorosa. Su rostro, bañado por la luz vacilante, estaba empapado en lágrimas. Levantó la mirada hacia la imagen sagrada y comenzó a hablar. Su voz era un hilo roto, cargado de un dolor tan profundo que hizo estremecer a Matilde en su habitación segura. «Madrecita mía», sollozó Sofía, juntando las manos en súplica, «dame fuerzas, por favor, solo un poco más. Siento que mi cuerpo ya no aguanta, pero no puedo rendirme ahora. No cuando él me necesita tanto». Matilde frunció el ceño. «¿Él? ¿Quién es él?», pensó con furia. «Di su nombre, descarada. Nombra a tu amante». Como si respondiera a la orden mental de su suegra, Sofía tomó la fotografía de Alejandro y la apretó contra su pecho. «Perdóname, mi amor», susurró Sofía a la foto. «Perdóname por mentirte, por decirte que todo está bien cuando el mundo se nos cae a pedazos. Sé que tienes miedo. Sé que la empresa quebró hace 6 meses y que los prestamistas te amenazan. Sé que bebiste para olvidar y eso destruyó tus riñones». Matilde sintió un golpe seco en el estómago. El aire se escapó de sus pulmones. «¿Qué? ¿Quiebra? ¿Prestamistas? ¿Riñones?». La anciana se quedó paralizada, incapaz de procesar las palabras que acababan de destruir su realidad perfecta. Sofía continuó, ajena a que estaba siendo observada. Dejó la foto y abrió la infame caja negra. Sacó los documentos que Matilde había creído que eran cartas de amor. «Ya está pagado, Alejandro», dijo Sofía, revisando los papeles con manos temblorosas. «Vendí las tierras de mis padres en el pueblo. Era lo único que me quedaba de ellos, pero no importa. Con ese dinero cubrí los intereses de este mes y pagué las deudas de juego. Nadie te hará daño. Tu madre nunca sabrá que perdiste su herencia. Ella seguirá creyendo que eres el empresario exitoso que tanto adora. Yo cargaré con la vergüenza, yo seré la sospechosa, con tal de que tú mantengas tu orgullo intacto». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de doña Matilde. La tableta temblaba en sus manos. La muerta de hambre había vendido su único patrimonio para salvar el honor de los de la Vega. Pero la revelación final, el golpe de gracia, estaba por llegar.
Sofía se secó las lágrimas y con una determinación que helaba la sangre, sacó de la caja una jeringa estéril y un frasco pequeño de medicamento. Se subió la camiseta, dejando al descubierto su abdomen. Matilde ahogó un grito de horror. El vientre de Sofía estaba cubierto de hematomas, marcas moradas y amarillas de inyecciones repetidas. «Señor», rezó Sofía, mirando al techo mientras preparaba la aguja, «gracias por permitir que mis exámenes de compatibilidad salieran positivos. Gracias por dejarme ser yo quien le done el riñón a mi esposo. Sé que la operación es riesgosa. Sé que estoy débil por los turnos dobles de enfermera que hago en la noche para pagar los medicamentos. Pero toma mi vida si es necesario. Tómame a mí, pero sálvalo a él». Sofía clavó la aguja en su piel con un gesto de dolor contenido, mordiéndose el labio hasta casi sangrar para no gritar. Se inyectó el medicamento preparatorio para el trasplante, un proceso doloroso que había estado llevando en secreto y soledad. «Y cuida a doña Matilde», añadió Sofía con voz débil, terminando la inyección. «Ella me odia, piensa que soy una ladrona y una cualquiera. Me duele su desprecio, pero entiendo que lo hace porque te ama, Alejandro. Protégela cuando yo esté en el quirófano, porque si algo me pasa, ella se quedará sola». La transmisión de la cámara seguía, pero doña Matilde ya no podía verla. Sus ojos estaban cegados por un torrente de lágrimas. La anciana se cubrió la boca con ambas manos para ahogar un sollozo desgarrador que brotó desde lo más profundo de su alma. La culpa la golpeó como un tsunami. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada vez que la obligó a trabajar enferma, cada sospecha sucia, todo regresó a su mente como bofetadas. Había llamado puta a la santa que estaba salvando la vida de su hijo. Había llamado ladrona a la mujer que se había quedado sin nada para que ellos no perdieran todo. Había creído que el olor a hospital era de un amante, cuando era el olor del sacrificio de una mujer que trabajaba doble turno para pagar los errores de su marido. Matilde intentó levantarse del sillón, pero sus piernas fallaron. Cayó de rodillas sobre la alfombra, en la misma posición que su nuera. «Dios mío, ¿qué he hecho?», gimió Matilde, golpeando el suelo con el puño. «¿Qué clase de monstruo soy?». En la pantalla, Sofía terminó su ritual. Guardó todo en la caja, apagó la vela y se acostó en posición fetal, abrazando la almohada del lado de Alejandro. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan sola. Matilde miró la puerta de su habitación. Sabía lo que tenía que hacer. No podía esperar a mañana. No podía dejar que Sofía pasara un minuto más, creyendo que estaba sola en esa batalla. La soberbia de la matriarca había muerto esa noche, asesinada por la humildad de la nuera. La anciana se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. Salió de su cuarto y caminó por el pasillo oscuro hacia la habitación de Sofía. Esta vez no iba como una espía, ni como una jueza, iba como una penitente. Llegó a la puerta y puso la mano en el picaporte. El silencio de la casa estaba a punto de romperse, y con él todas las mentiras que habían sostenido a esa familia. Matilde giró la perilla y empujó la puerta, entrando en la penumbra donde descansaba el ángel que ella había intentado expulsar. La puerta de la habitación se abrió con un chirrido suave, pero en el silencio sepulcral de la madrugada sonó como un disparo. Sofía, que apenas había logrado conciliar un sueño ligero e intranquilo, se despertó sobresaltada. Su corazón galopaba en su pecho. Al ver la silueta de su suegra recortada contra la luz del pasillo, el pánico la invadió. Instintivamente, intentó cubrir la caja negra y la jeringa usada con las sábanas, temblando como una niña atrapada en una travesura. «Doña Matilde», balbuceó Sofía, con la voz pastosa por el miedo. «Yo no es lo que parece. Puedo explicarlo, por favor. No se enoje». Esperaba los gritos, esperaba la expulsión, esperaba el dedo acusador que la había perseguido desde el día de su boda. Pero los gritos nunca llegaron. Matilde,
Avanzó hacia la cama, no con el paso firme de la dueña de casa, sino arrastrando los pies, como si llevara sobre los hombros el peso de todas sus equivocaciones. Se detuvo junto al lecho de su nuera. La luz de la luna iluminaba el rostro de la anciana, y lo que Sofía vio la dejó sin aliento. El rostro de piedra de Matilde estaba deshecho, surcado por lágrimas que no dejaban de brotar, sus ojos rojos de tanto llorar. Sin decir una palabra, Matilde extendió la mano. Sofía se encogió, esperando un golpe. Pero la mano de la anciana, suave y temblorosa, no buscó su rostro, sino su brazo. Con una delicadeza que jamás había mostrado, Matilde levantó la manga de la camiseta de Sofía, dejando al descubierto no solo el pinchazo reciente, sino la constelación de moretones viejos, testigos mudos de meses, de sacrificio silencioso. ¿Por qué?, preguntó Matilde, con la voz rota en 1000 pedazos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratara como a una basura mientras tú nos salvabas la vida? Sofía miró a su suegra, confundida, sin entender cómo se había enterado. Usted sabe lo de Alejandro. Lo sé todo, sollozó Matilde, cayendo de rodillas al lado de la cama, ignorando el dolor en sus propias articulaciones. Sé que mi hijo está enfermo. Sé que está en la ruina. Sé que vendiste la tierra de tus padres. Y sé que vas a darle una parte de tu cuerpo para que él siga viviendo. Y yo te obligué a limpiar pisos de rodillas. Te llamé ladrona. Te humillé mientras tú te desangrabas por nosotros. La imagen de la altiva doña Matilde arrodillada, aferrada a la mano de su nuera y bañándola con sus lágrimas, rompió la última barrera de resistencia de Sofía. La joven se inclinó y abrazó a la anciana. Por primera vez en años, no eran suegra y nuera, no eran rica y pobre. Eran dos madres, una biológica y otra del corazón, unidas por el amor al mismo hombre y por el dolor compartido. No llore, doña Matilde, susurró Sofía, acariciando el cabello gris de la mujer que tanto la había atormentado. Lo hice porque lo amo y porque la respeto a usted. No quería que sufriera viendo a su hijo caer. Eres una tonta, exclamó Matilde, levantando la vista con una mezcla de rabia contra sí misma y admiración. Eres una santa y yo he sido un demonio ciego. Pero esto se acaba hoy. ¿Me oyes? Se acabó. Matilde se puso de pie con dificultad, pero con una nueva energía, una fuerza nacida de la redención. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Sofía con determinación. Mañana mismo iremos al mejor especialista. No vas a trabajar más de noche. No vas a limpiar ni un solo plato más en esta casa. Y en cuanto a las deudas, venderé mis joyas, venderé esta casa si es necesario, pero tú no vas a sacrificar ni una gota más de tu salud por dinero. El dinero va y viene, Sofía, pero una mujer como tú, eso es un milagro que no merecemos. Los días siguientes fueron una transformación milagrosa. Cuando Alejandro regresó de su viaje, esperando encontrar el ambiente gélido y tenso de siempre, se encontró con algo que no podía creer. Su madre y su esposa estaban sentadas en la sala, revisando papeles juntas. No había gritos, no había tensión. Alejandro, pálido y ojeroso, soltó su maletín. ¿Qué está pasando?, preguntó, temiendo que su madre hubiera descubierto la quiebra y estuviera atacando a Sofía. Matilde se levantó y caminó hacia su hijo, pero no lo abrazó para mimarlo como solía hacer. Lo miró fijamente y le dio una bofetada suave, pero firme, en la mejilla. Eso es por mentirnos, dijo Matilde, con voz severa pero llena de amor. Y esto, añadió, abrazándolo con fuerza, es porque vamos a salir de esta juntos. Ya no tienes que fingir, hijo. Sofía y yo lo sabemos todo. Y te vamos a salvar. Pero esta vez lo haremos como una familia de verdad. Alejandro se derrumbó.
El hombre de negocios exitoso, el hijo perfecto, cayó de rodillas y lloró como un niño, liberando la presión que lo había estado matando por dentro. Confesó sus errores, su adicción al juego que lo llevó a la ruina, su miedo a decepcionar a su madre. Y allí, en esa sala, rodeado por las dos mujeres de su vida, comprendió que su mayor riqueza no estaba en sus cuentas bancarias vacías, sino en el perdón que le estaban regalando. Sin embargo, quedaba un último acto de contrición. Una tarde, antes de la operación de trasplante, Matilde entró en la habitación de Sofía con una escalera de mano. «¿Qué hace, doña Matilde?», preguntó Sofía, alarmada. «Corregir mi mayor pecado», respondió la anciana. Subió los peldaños y con un destornillador arrancó el detector de humo del techo. El dispositivo cayó al suelo y se rompió, revelando la pequeña cámara y los cables. Sofía jadeó, comprendiendo al fin cómo su suegra había descubierto la verdad. Matilde bajó de la escalera, recogió los pedazos de la cámara y los arrojó a la basura con asco. Luego tomó las manos de Sofía y las besó, justo sobre las cicatrices y los callos. «Perdóname por haber violado tu privacidad, hija», dijo Matilde, mirándola a los ojos. «Busqué oscuridad y encontré luz. Gracias por enseñarme que la verdadera nobleza no se hereda con un apellido, se demuestra con el corazón». Esa noche, la casa de los de la Vega durmió en paz por primera vez en años. No había cámaras vigilando, no había secretos bajo las alfombras. Solo había 3 personas rotas que habían decidido juntar sus pedazos para reconstruirse con el pegamento más fuerte del mundo, el amor incondicional y el perdón verdadero. La lección había sido aprendida y el precio había sido alto, pero la recompensa era una vida nueva, lavada por las lágrimas de la verdad. El tiempo, que antes parecía detenido en esa casa de secretos, comenzó a fluir de nuevo, pero esta vez con un ritmo diferente, marcado por la esperanza. El día de la operación de trasplante fue la prueba de fuego definitiva. En la sala de espera del hospital, doña Matilde no se sentó con la altivez de antaño. Caminaba de un lado a otro con un rosario en la mano, rezando no solo por su hijo, sino con igual fervor por Sofía. Cuando el cirujano salió para anunciar que el trasplante había sido un éxito y que ambos estaban estables, la anciana se desplomó en la silla, llorando de gratitud. «Gracias, Dios mío», repetía. «Gracias por no cobrarme mis pecados con la vida de mis hijos». 6 meses han pasado desde aquella noche oscura de revelaciones. La mansión de los de la Vega ya no es ese mausoleo frío y silencioso. Ahora, las ventanas están abiertas de par en par, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco. En la cocina, donde antes Sofía fregaba platos con miedo, ahora vemos una escena que nadie habría imaginado jamás. Doña Matilde lleva un delantal sencillo, está removiendo una olla de sopa humeante, su especialidad. Sofía llama a Matilde con voz cariñosa. «La comida está lista. Ven a sentarte, no quiero que hagas esfuerzos». Sofía entra en la cocina. Ya no tiene ojeras y sus mejillas han recuperado el color rosado de la salud. Camina con una leve sonrisa. Se sienta a la mesa y es Matilde quien le sirve el plato. «Coma, mi hija», dice la anciana, acariciando la mejilla de Sofía. «Necesitas mantenerte fuerte. Recuerda que ahora llevas la cicatriz de un héroe en tu cuerpo». Sofía sonríe, tomando la mano de su suegra. «Gracias, mamá Matilde. Esa simple palabra, mamá, vale más para Matilde que todas las joyas que vendió para pagar las deudas de Alejandro». Sí, la anciana se desprendió de sus collares, de sus cuadros caros y de sus inversiones para limpiar el nombre de su hijo y liberar a Sofía de la carga económica. Se quedaron con lo justo, pero nunca se habían sentido tan ricos. Alejandro entra en la escena, cargando una maceta con flores nuevas. Se ve saludable, sobrio y feliz. Abraza a las 2 mujeres de su vida y coloca las flores en el centro de la mesa. ¿Saben qué?
dice Alejandro, mirando a su madre y a su esposa. Perdimos la fortuna, pero ganamos una familia. La cámara hace un movimiento lento hacia el pasillo del segundo piso, entrando en la habitación que antes fue el escenario del espionaje. El agujero en el techo donde estaba la cámara ha sido tapado y pintado. Ya no queda rastro del ojo que todo lo ve. En su lugar, en la pared principal, cuelga una fotografía grande y hermosa. En ella están los tres, Alejandro, Sofía y Matilde, abrazados y sonriendo sinceramente. Voz en off del narrador, tono reflexivo y profundo. A veces, Dios permite que lleguemos al borde del abismo para que podamos ver quién está dispuesto a sostenernos para que no caigamos. Doña Matilde instaló una cámara buscando un error, buscando una razón para odiar. Pero la vida, en su infinita sabiduría, le mostró a través de ese lente la lección más grande de humildad. Nunca juzgues a nadie por su apariencia, por su origen o por lo que crees saber de ellos. No sabes qué batallas están librando en silencio cuando cierran la puerta de su habitación. No sabes cuántas lágrimas derraman para mantenerse fuertes frente a ti. A menudo, las manos que más despreciamos son las únicas que estarán dispuestas a salvarnos cuando todo lo demás falle. La verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes ni se vigila con cámaras de seguridad. La verdadera riqueza es tener a alguien que te ame lo suficiente como para darte una parte de su vida, sin pedir nada a cambio, incluso cuando tú no has sabido valorarlo. Hoy, la casa de los de la Vega no tiene secretos, no tiene cámaras, solo tiene amor, perdón y la certeza de que, mientras estén juntos, ninguna tormenta podrá derribarlos. Texto en pantalla. Call to action. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder del perdón y en las segundas oportunidades, por favor escribe amén en los comentarios. Comparte este video con tu familia. Nunca es tarde para sanar una herida. Nunca es tarde para decir perdóname y empezar de nuevo. Que Dios bendiga tu hogar y a quienes te aman en silencio.